al modelo político-económico imperante en mi país, este modelo de protección de inversiones continúa vigente. Y mi país afronta una enorme cantidad de demandas ante los tribunales arbitrales del CIADI. Este es un dato importante. Podemos no discutir el derecho vinculado a esto, pero fácticamente es una realidad que se nos impone como un tsunami. El elemento peculiar que quiero compartirles con ustedes respecto del déficit jurídico nuestro, argentino, vinculado a la sumisión a este sistema internacional, es el siguiente. Resultará muy difícil al observador jurídico encontrar en el derecho comparado otro país que indiscriminadamente haya realizado ese fenómeno de internacionalización de su sistema jurídico sin exigencia de reciprocidad hacia los otros estados y sin evaluar el verdadero impacto que tal fenómeno podría producir en el sistema de relaciones jurídicas nacidas al amparo del ordenamiento nacional, como lo ha hecho mi país, la República Argentina. Esta realidad no es ni mala ni buena, simplemente es y concurre a trastocar las bases de legitimidad de nuestro derecho administrativo y nos invita a pensar en un bloque de constitucionalidad abierto, no cerrado. Es de alguna manera este desordenamiento jurídico que con rigor científico nos presentaba ayer el presidente de nuestra asociación, el doctor Libardo Rodríguez. Estos tres ámbitos de internacionalización tienen en común la cesión del constituyente a distintos organismos internacionales dispersos que resuelven desde sus propios sistemas y sin entrelazamiento sistémico el poder de decisión del legislador y del juez nacional en diversos aspectos. Y esto es importante. Tenemos un nuevo bloque de constitucionalidad que además no solo es abierto, sino que es asistemático, porque estos tres ámbitos de internacionalización no se relacionan. Se produce entonces un profundo desplazamiento de la jurisdicción argentina, en el caso que me ocupa, hacia organismos internacionales, los cuales aplican otros sistemas jurídicos distintos al que fue la base de la relación jurídica originaria. Esto es central. ¿Qué estoy diciendo? Tenemos un contrato administrativo, anulado bajo un régimen de derecho administrativo, bajo una teorización de esa teoría de los contratos administrativos y del servicio público. Se suscribe el contrato administrativo entre el Estado argentino y el inversor extranjero, pero luego, al momento de ejecutar los términos y condiciones de ese contrato, de ese pacto, y al momento de demandar los incumplimientos de alguna de las partes, no aplicaremos el derecho del lugar donde hemos firmado el pacto, ni aplicaremos las teorizaciones, ni las normas madre de esa relación jurídica. Resolveremos la controversia a la luz de principios abiertos como el de equidad y en otras fronteras afuera, en otras realidades. Damos de bruces con la estructura tradicional del derecho administrativo y con el derecho procesal administrativo. Máxime que en mi país, de jurisdicción federal, la jurisdicción federal y el derecho federal no comportan jurisdicción prorrogable, es decir, no es indisponible para las partes. Pues bien, a la luz de este sistema es claramente indisponible, es claramente disponible. Bien, llegados hasta aquí y tratando de administrar estos 5 minutos, quiero compartir algunas de las notas características de esta fenomenología de la internacionalización, pero desde fuera del derecho. Quiero decirles, nosotros hemos visto que hasta no hace mucho tiempo atrás, la estructuración del Estado y de sus relaciones jurídicas presentaban, entre otras, las siguientes notas distintivas. Primero, exclusividad del ordenamiento. Los sujetos, todos, formábamos parte de un ordenamiento que poseía carácter exclusivo. Segundo, estadocentrismo. Es decir, en el centro se encontraba el Estado, la administración como vicaria de los intereses generales, como depositaria primera y última de decir qué es y qué no es el interés público. Tercero, predeterminación legal. El principio de legalidad que ayer nos ilustraba el profesor Libardo. Esta predeterminación legal podemos graficarla así. Primero, la ley era antes, en la teoría del Estado tradicional imperante hasta fines del siglo XX, la medida y el control del poder público.
predeterminaba su actuación, prefijaba sus deberes y por lo tanto era previsible, mensurable, controlable. Segundo, la acción estatal estaba normativa y rígidamente planificada por un ordenamiento persistente. Tercero, este modelo era un modelo de poder legal, racional, previsible y mensurable, y por tanto controlable dentro de una estructura estatal. Todo esto cambia. Y el cuarto elemento, la estabilidad de la esfera pública. Las relaciones entre lo público y lo privado eran determinadas y permanecían estables entre los organismos puestos en posición superior y los otros sujetos puestos en posición inferior. No había convergencia ni mercado de mejores derechos. Había derecho, había prerrogativa y garantía dentro de una relación de sujeción. Entonces, vamos a ver que este fenómeno de la internacionalización nos hace trastocar estas bases dentro de las cuales estudiamos nuestro ordenamiento, el sistema cerrado de fuentes. Vemos que se pasa de una estructura ordenada a un esquema de autoordenación. El ordenamiento jurídico que antes era un dato se transformará ahora en una elección. El derecho de la del inversor a invocar la cláusula jurídica que mejor lo protege. Luego, del monismo estatal y su organización compacta, vamos a sustituirlo por un conglomerado de derechos también incompatibles, pero provistos de normas de conflicto y por ende de reglas que deciden qué normas aplicar a cada caso concreto. Este sistema abierto en realidad es un sistema de normas de reenvío que para resolver cada caso en jurisdicciones extraterritoriales remiten a ese mercado de derechos que mejor proteja la relación del inversor. De este modelo estadocéntrico estamos pasando, lo veamos o no, a un modelo ultraestatal, el cual, mientras en la realidad del hemisferio norte tendrá sustancia mercadocéntrica, dato no extrapolable a nuestras naciones americanas, en el hemisferio sur lo encontraremos modulado a través de un nuevo orden público supranacional en progresivo desarrollo a partir del sistema interamericano de derechos humanos, en el caso que nos ocupa, de protección de derechos fundamentales, y los fragmentarios y sectoriales avances de la integración latinoamericana que permiten verificar un embrionario mercado de derechos fundamentales. Este modelo interestatal opera de manera distinta respecto de los estados, porque el nuevo modelo no es monopólico. No existe una sustitución del Estado nacional por un Estado supranacional. No encontramos un global government, aunque exista un global governance. De allí que vamos a verificar esa ruptura que nos graficaba Sabino Cassese durante el siglo XX del paradigma de the state as unit, el cual dejará de imponerse bajo fórmulas rígidas, determinando la pérdida de completitud, sistematicidad y unicidad de los ordenamientos jurídicos nacionales. Entonces, para concluir, y sin ánimo de sobreabundar, los dejo con dudas. Creo necesario invitar a debatir estas novedades que nos presenta la internacionalización, centradas a partir del impacto de este nuevo orden público americano, a partir de la transformación de los ordenamientos internos y la alteración de su sistema tradicional de fuentes solo contenidas en el texto constitucional nacional. Creo necesario invitar a analizar cómo es que este fenómeno va impactando sobre las categorías propias de nuestros derechos administrativos, determinando la reconfiguración de los principios y las reglas del procedimiento y del proceso judicial contencioso administrativo. Y por todo ello, creo en la importancia de reparar nuestra nueva legitimidad, advirtiendo la presencia de una fuente supranacional de nuestro ordenamiento que concurre a modularlo, a reconfigurar sus bases y a estructurar tanto el sistema de derechos cuanto el sistema de poder. Es importante pensar la novedad, es importante pensar este nuevo contexto fenomenológico en el cual nos encontramos, porque si no lo hacemos, ¿qué sucede? Me despido tratando de responderles esto, haciendo mía una admonición de Jürgen Habermas. Decía, en cuanto se evaporase la sustancia normativa, en cuanto, por ejemplo, quienes recurren a los tribunales ya no tuviesen la sensación de que cuentan con la posibilidad de recibir justicia de ellos, en cuanto los electores ya no creyesen poder influir con sus votos sobre la política del gobierno, el derecho se habrá convertido en un instrumento de control del comportamiento
y la decisión democrática mayoritaria se habría convertido en un espectáculo de engaños y autoengaños, carente de consecuencia. Creo, siguiendo ese pensamiento, que los operadores jurídicos latinoamericanos del siglo XXI tenemos ante nosotros un proceso de reconstrucción de las fuentes de nuestros ordenamientos y la obligación, ante todo, de pensar la novedad. Nada más, muchísimas gracias a todos.